Muy buenas noches. Hoy estamos en el primer conversatorio que está organizando el Semillero de Investigación en Agroecología, Biodiversidad y Endociencias Aplicadas, La Madremonte. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos a Jimmy Leison Lugo. Es una persona que él es ingeniero agroecólogo. Él tiene, bueno, yo más bien dejo que él se presente porque pues es una persona que yo conozco muy bien, entonces yo quisiera que él también como que se presentara para la audiencia. Buenos días, buenas noches, Jimmy, ¿cómo está? Hola, profe Carlos, buenas noches a todo el equipo del semillero y a todos los que nos acompañan esta noche en este conversatorio. Muchísimas gracias por la invitación a este importante espacio tan necesario, ¿no? Y tan propio a su vez de la academia y tan Sí. necesario para entablar este tipo de dialécticas en torno a la agroecología, a la agroecología como gran emergencia, digamos, tan importante para la humanidad y para el planeta como lo ha sido desde el siglo pasado que emergió y en lo que vienen, los tiempos que vienen en tiempos de Ujú. crisis, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Mi nombre es Jimmy Lugo, soy agroecólogo, como bien lo comentaba, profesor de la Universidad del Tolima. Actualmente soy director del programa de Ingeniería en Agroecología que creamos hace 2 años y que vamos apenas en un cuarto semestre construyendo agroecología, tejiendo agroecología en este territorio que tanto la necesita. Sí. Muchísimas gracias por el espacio, profe. No, no, Jimmy, antes estaba hace rato que conversaba con usted porque nosotros ya hemos hablado antes de ese tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas que hemos hablado es que nosotros como región, como territorio, nos hace falta una identidad en muchas cosas. Y yo creo que la agroecología ayuda a comunicar esas identidades del territorio como tal, esas identidades territoriales. Entonces, pues me parece chévere eso. Bueno, Jimmy, primero que todo, definamos agroecología. Pues yo quisiera que lo definiéramos como desde varias perspectivas, ¿no? Desde lo cultural, de lo social, de lo económico, desde lo técnico, porque también mucha gente piensa que agroecología es una cosa muy diferente de lo que realmente es, ¿no? Entonces, pues, hablemos empezando, conceptualicemos el principio. Para usted, ¿qué es la agroecología? Bien, uy, qué gran pregunta, ¿no? Digamos que desde sus inicios, la agroecología ha mutado, ¿no? Ha evolucionado. Todos sabemos que, bueno, la agroecología no se entiende desde esa yuxtaposición agro y ecología, ¿no? Como tiende a confundirse. Hay un texto súper antiguo que plantea, ¿no?, que el término agroecología ya significa cualquier cosa, ¿no? Y eso ha resultado problemático también en la actualidad. Eh, la agroecología, la misma pregunta es sugerente, ¿no? Desde diversas perspectivas, por supuesto que sí. Si se quiere, la agroecología desde una dimensión técnico-agronómica tiene un sentido, una naturaleza, un alcance distinto a como lo viene a tener la agroecología ya en el contexto de lo político, por ejemplo, la agroecología en el contexto de lo sociocultural, si se quiere, y si vamos un poco más allá y ponemos a esa agroecología como estamos haciendo ya algunos colegas en Colombia y en Latinoamérica, de poner a la agroecología en diálogo con otras corrientes de pensamiento, ¿no? Con la misma ecología política, con los feminismos latinoamericanos, que son muchos, con estas epistemologías del sur, con todas estas, esto que llamamos pensamiento crítico latinoamericano, pues bueno, la agroecología viene a tomar otras connotaciones, ¿no? Sin duda, Carlos, sería difícil aproximar una definición satisfactoria a la agroecología frente a toda esa complejidad en la que está imbuida actualmente, ¿no? La agroecología por sí misma es compleja. Lo que podríamos decir es que definitivamente hace rato la tradición agroecológica latinoamericana ha venido superando la visión técnico-agronómica de la misma, ¿sí? Es decir, la agroecología no es solamente agricultura, no es solamente unas agriculturas acopladas a los ritmos de la naturaleza, la agroecología es eso y mucho más, porque también eh, le interesa a la agroecología apropiarse de toda una complejidad social, cultural, tecnológica que se deriva en torno a la agricultura como tal, ¿no? Ya es muy común escuchar muchos colegas, muchos textos, muchos
muchas publicaciones, muchos eventos en los que se hablan de un ser y estar agroecológico, de una praxis agroecológica como estilo de vida, de la agroecología como una cosmovisión. De hecho, en trabajos recientes que se están adelantando en el municipio de Líbano permiten dar cuenta de eso, ¿no? Interesante ver cómo desde las voces, desde las narrativas, la historia, la oralidad campesina de ese sujeto agroecológico campesino, nos dan a entender muchísimas percepciones de la agroecología que superan precisamente esa visión técnico-productiva, ¿no? Nosotros tenemos una discusión en nuestro grupo de estudio porque decimos que es agroecología que se ciñe únicamente a los aspectos técnico-agronómicos y de ahí no se supera, entonces viene a ser a nuestro juicio es una agronomía ecologizada. Pero sí, porque no se incorporan esos otros elementos, ¿no? Esos elementos del ser, del estar, esos elementos de lo cosmovisional, esos elementos lo de ese cultural, yo ¿no? comunitario que configura la praxis agroecológica, y eso es algo que se ve mucho en los territorios donde hay apropiación de la agroecología, donde la agroecología se encarna en un modo de ser, en un modo de estar, en un modo de conocer en los territorios. Esa agroecología trasciende lo familiar y configura lo comunitario, ¿no? Las lógicas comunales que configura la agroecología. Por eso es que es problemático reducir la agroecología solamente a unos modos de hacer agriculturas desde una racionalidad orgánica y ecológica, ¿no? Sin querer decir que eso no sea agroecología, no, Sí. pero va mucho más allá de ello. Sí, yo pensaría que además son como tendencias agroecológicas, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar agroecología allá en la Universidad Nacional en Medellín, ahí me decían, los de otros programas me decían, usted está estudiando agronomía para hippies. Sí, porque esa es la concepción que se tenía hace unos años de la agroecología, ¿no? Se pensaba, inclusive no hay una diferenciación muy clara entre lo que es la agronomía limpia o la agronomía orgánica o, bueno, los cultivos orgánicos, de la permacultura, de lo que es verdaderamente la agronomía, ¿no? Eso es una tendencia muy europea, ¿no? No sé si Claro, usted qué... claro. Sí, Y, claro. Perdón. no, tranquilo, sí, siga, estaba ya. No, y es que digamos que hay un rasgo distintivo de la agroecología muy particular, y es que es contrahegemónica, ¿no? La agroecología viene a contrastar con lo establecido, con lo dado, con lo que se considera el consenso, ¿sí? De hecho, la agroecología emerge como una apuesta contrahegemónica precisamente cuando el modelo de revolución fracasa, cuando el modelo civilizatorio que encasilla plantas y animales en una lógica industrial, pues la agroecología emerge no solamente para denunciar esa problemática, esas consecuencias, para criticar ese modelo, para problematizar esas prácticas convencionales en las que se encerraron las agriculturas, sino también para ser propositiva, ¿no? La agroecología es militante, la agroecología es rebelde, la agroecología perturba, la agroecología molesta, hace ruidos, cuestiona, critica, propone. Por eso va digamos que lo que está ese modelo dominante en el que estamos inscritos, ¿no? Esa racionalidad neoliberal que controla la vida a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Como dicen algunos pensadores, esa racionalidad neoliberal que en todos los aspectos, de la vida crea un emprendimiento. La agricultura es una de ellas. Esa racionalidad neoliberal se apropia de la agricultura para encasillarla en una lógica industrial cuyos efectos son perversos, ¿no? Eso Son es lo devastadores, hegemónico. claro, sí. Es una racionalidad que hegemoniza la práctica agraria, y la agroecología pues viene a ubicarse en prácticas contrahegemónicas, y por eso es rebelde, ¿no? Y por eso nos dicen ese tipo de cosas, ¿no? El hippie, el revolucionario, el pensador, porque de El hecho estamos mamerto, ubicados, sí, exactamente, el estamos agromamerto, sí. el romántico, dice Arturo Escobar, cuando alguien le dice a uno romántico, termina siendo más romántico el acusador que el acusado, ¿sí? Porque el acusador, al tildar al otro de romántico, se resiste a una crítica, se resiste a una problematización del modelo que defiende, ¿no? Bueno, si somos románticos como agroecólogos, en efecto lo somos porque queremos perturbar esa lógica en la que ha configurado todo este problema
ambiental en el que estamos, ¿no? Y por eso nos dicen así. Recuerdo que el par académico que nos visitó cuando estuvimos en el proceso de creación del programa de agroecología nos decía, los agroecólogos se la pasan así, vea, con esa tulita, con esas chanclas, el pelo largo, con los sombreros, con ese estado nirvana, pues, en el que permanecen, y pues bueno, es propio de la agroecología eso, ¿no? Porque contrasta, que lleva la contraria a lo que está instituido en estos términos de agricultura como tal. Y eso se ve también en los campesinos, eso se ve en todo el sujeto que hace de la agroecología una praxis, un modo de vida. Se ve. ¿Sí? Sí, eso es lo que usted acaba de decir, es bien cierto. La agroecología se convierte en una forma de vida. Y yo creo que aquí también hay mucho por donde uno comenzar como a hilar cosas, ¿no? Porque, como les decía, las diferentes posturas, usted hablaba que en Latinoamérica tenemos como unas tendencias a hablar de ese tipo de cosas, porque nuestras realidades políticas, sociales, culturales son muy diferentes a otras. O sea, aquí yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a estudiar como la teoría de la agroecología, llegamos a hablar de autores gringos y europeos que de pronto de una u otra forma pues no reflejaban la realidad nuestra. Por ejemplo, bueno, yo me formé con la literatura de Altieri, pero yo no comparto la escuela de Altieri, ¿cierto? Por ejemplo, pero también tengo amigos que estudiaron conmigo que sí siguen a rajatabla a este señor. Entonces yo creo que eso es lo lindo de la academia, ¿no? Que uno tiene como la opción como de mirar, ve, esto no me gusta, esto me sirve para mi estilo de vida, para lo que yo quiero apropiar, pero esto no tanto, ¿cierto? Entonces más bien, por ejemplo, yo le coloco otro ejemplo de un proyecto muy bonito, del cual también estuve siguiendo muy de cerca, que es la Escuela Agroecológica Manuel Quintín Lame, ¿no? ¿Usted se acuerda de ella? Que ellos eran un grupo itinerante de personas que se iban por diferentes territorios promoviendo prácticas agroecológicas en las ruralidades, ¿no? Eso ya más adelante hablaremos de eso un poquito. Y aquí o sea, yo entendiendo y charlando con esas personas me dan cuenta que la agroecología para ellos iba mucho más allá de lo técnico. Tenía que ver con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo económico, inclusive con lo lúdico. O sea, muchas veces la música que ellos escuchaban tenía que ver también con el pensamiento agroecológico. Pues eso me parece a mí que es una experiencia muy bonita cuando uno la vive de cerca. De pronto, pues muchas personas que no han logrado como tener ese acercamiento tan profundo con las ruralidades, de pronto ven la agroecología de otra forma, ¿no? De pronto ven la agroecología como hacer su huerta casera y mejorar la seguridad alimentaria, bueno, etcétera. Esas son cosas que también se pueden hacer. Pero bueno, ya son como posturas, ¿no? ¿Qué otras perspectivas? Yo pensaría que cuando uno habla de ese tipo de cosas, estamos hablando de agroecologías en plural. ¿Usted qué opina de eso? Claro, por supuesto. De hecho, en esa perspectiva nos ubicamos, ¿no? Cuando digo nos ubicamos, hablo digamos, de nuestro grupo de trabajo en torno a esto. Hace rato, muchos agroecólogos latinoamericanos vienen promoviendo la pluralización del término, ¿sí? La pluralización de la agroecología en tanto práctica, ¿no? En tanto modos de ser, de conocer. De hecho, nuestra propuesta la llamamos así, agroecologías otras, ¿no? Que son agroecologías que emergen por fuera de lo que está instituido hegemónicamente, ¿no? Ustedes saben que, Carlos, que la racionalidad dominante en estos términos de agricultura, pues en la forma en que operan lo agricultural, geometriza territorios de una forma, digamos, despiadada, ¿no? Lo vimos en Cajamarca nada más, cómo configuran un paisaje arracachero que está articulado a unas lógicas de poder y para eso se geometrizan estos espacios, es decir, se crean estas agriculturas muy rigurosas, muy estandarizadas, muy estrechas, en el que digamos, se instrumentaliza a un agricultor o a una agricultura para que opere allí, en el caso de Cajamarca, en ese paisaje arracachero, y que ambos, espacio y sujetos, ¿sí? Están articulados a lo que el poder hegemónico que abraza esas agriculturas les interesa, ¿sí? Sí. Y eso se ve en todos los espacios, en todos los territorios, ¿no? Por eso digamos que muchos colegas
han venido promoviendo la pluralización del término, pero no, o sea, más que el término es la pluralización de la práctica de la agroecología para poder dar cabida a toda una multiplicidad de agriculturas que emergen en los territorios y que están por fuera de eso estandarizado, ¿no? Que están por fuera de esa geometrización de esos espacios. Nosotros en Líbano encontramos, por ejemplo, agriculturas que tienen lugar en trastos viejos, que para la mirada estricta de un agrónomo convencional no tiene ninguna funcionalidad porque siempre se ve desde el usufructo, desde la mirada economicista, pero detrás de ese trasto, una carretilla vieja donde crecían unas plantas, ¿sí? Un trasto ya abandonado donde crecían unas plantas, detrás de todo ese, de toda esa estética agroecológica había toda una configuración de sentido, ¿no? Había toda una trama de sensibilidad que daba cuenta de un estar campesino, ¿no? Y eso, por eso es que la agroecología no tiene, digamos, no cabe dentro de un estándar, no moldea, no geometriza, porque la agroecología emerge de muchísimas formas en los territorios, ¿no? Los campesinos configuran, los que son agroecólogos, pues los que están inscritos en ello, ¿no? No estamos hablando de estos campesinos que están atrapados por otras lógicas, que están atrapados por otros modelos, tipo Federación de Cafeteros, tipo todas estas asociaciones que están articuladas a esa visión industrial de la agricultura. Hablamos de estos agricultores, estos campesinos que en esencia habitan la agroecología y se dejan habitar por ella, pues allí hay una multiplicidad de agroecologías de las que tenemos muchísimo que aprender, ¿no? De las que tenemos muchísimo que promover, que captar, ¿no? En estas narrativas campesinas, estos relatos campesinos que dan cuenta de unas prácticas de agroecologías por sí mismas, ¿no? Y cuando hablo de agroecologías, no solamente plantas y animales, ¿no? Es lo que hemos tratado de discutir en muchos espacios, ¿no? Cuando hablamos de agroecologías, hablamos de todo, ¿no? O sea, todo va conjunto, es práctica, es vida, es saber, es narrativa, es experiencia, es tecnología, son plantas, son animales, es cosmovisión, es territorio, es diálogo, es charla, es todo una complejidad. Y usted sabe que cada finca, a nosotros nos gusta llamar a las fincas mundos agriculturales, cada mundo agricultural, cada finca es un mundo distinto que difiere de la otra, ¿no? Y allí, si ya estamos hablando de dos fincas, pues estamos hablando de dos agroecologías en sí mismas, ¿no? Dos Exacto. configuraciones de sentido, dos horizontes distintos, todo este tipo de cosas. Vea, aquí hablando de este tipo de cosas, a mí se me ocurre de pronto, pues pedirle usted que nos explique de pronto cómo la agroecología puede configurar como una alternativa para la transformación de las comunidades. Estamos hablando mucho de ruralidades, ¿no? Entonces, a mí me parece bien chévere de pronto meternos como en este cuento, o sea, aclarando primero que las ruralidades no solamente son campesinos, ¿no? Están los trabajadores rurales, están los hacendados. Bueno, en realidad todos los campesinos tienen una categoría que es bien importante. Y pues obviamente cuando hablamos de ruralidades estamos enfrentándonos a diferentes tipos de personas, ¿no? Tengamos en cuenta que los campesinos son una parte de esa ruralidad, de pronto la más importante, yo diría. Pero también hay que tener en cuenta que hay otras ruralidades. Usted, o sea, ¿cómo cree usted que la agroecología nos ayuda como a entender este fenómeno de la transformación de las comunidades? Sí, bueno, en el territorio se ve, ¿no? Es bien chévere esto cuando, cuando una familia campesina, varias familias campesinas se apropian de la agroecología, se nota, ¿no? Se nota Sí, se la nota. fuerza transformadora que tiene la agroecología, no solamente en las configuraciones de los espacios, en las reconfiguraciones de los espacios. Y, por ejemplo, hace muy poco terminamos un trabajo de investigación en el municipio de Líbano, donde trabajamos con 12 familias campesinas agroecológicas que llevan en un proceso de transición lento de 8 años, 10 años, un proceso de transición agroecológica. Y uno puede ver todo eso, no solamente en sus relatos, en sus narrativas, sino también, obviamente, en sus territorios, cómo la agroecología ha venido promoviendo unos grandes procesos de transformación, de cambios muy dinámicos, ¿no? Digamos que dan cuenta de ese potencial que tiene la agroecología en sí misma por transformar estas dinámicas, ¿no? Nosotros mirábamos que esa agroecología se volvió una forma de ver
interpretar sus realidades, ¿no? Cada realidad. Estas personas en ese proceso de transición agroecológica que ha sido liderado por la pastoral rural de allá, de Líbano, se apropiaron de la agroecología, la conocieron, la encarnaron, la incluyeron en su subjetividad, digamos así, la volvieron una forma de estar en sus territorios, y es decir, como si fuesen unos lentes, ¿no? Y ya solamente miran a través de la agroecología, y desde esa mirada pues configuraron todo su espacio. Eran fincas que estaban imbuidas en el monocultivo del café, y ese monocultivo del café inserto en esa racionalidad agrotóxica fuerte, ¿sí? Ese uso intensivo de agrotóxicos. Nos decía una mujer campesina allá, la señora Marlene, muy pilosa, decía, mire, profe, cuando nosotros no estábamos en la agroecología y estábamos con el uso de los venenos, dicen ellos, para referirse a esos agrotóxicos, dicen, nosotros éramos unos campesinos que a toda hora vivíamos con afán, afanados, apurados y corriendo para ahí para acá. Cuando nos inscribimos en la agroecología, la lentitud los habitó. O sea, ya nosotros en la agroecología vivimos en calma, vivimos en tranquilidad. La agroecología nos abrió otros horizontes de posibilidades, diría ella, sí. La agroecología les ayuda a conectarse no solamente con su territorio, con sus espacios, sino de llevar sus espacios a otros, ¿no? Desde la agroecología y desde esa práctica agroecológica configuraron sus nichos de mercado, por ejemplo, ¿sí? Hay un señor allá agroecólogo, campesino agroecólogo, que nos dice que él trabaja en una economía circular y tiene toda una experiencia y una narrativa interesante allí, donde cómo él circula sus productos en función bueno, de unos clientes, y bueno, tiene toda una cantidad de cosas que por espacio no podríamos abordar acá, pero esos son formas de expresar ese potencial de transformación que tiene la agroecología, ¿no? Nos dijo un campesino, Dairo, mi papá toda la vida ha trabajado la agroecología, pero no sabíamos que eso se llamaba así. Y cuando sabe que eso se llama así, reconocen entonces esa potencialidad de la agroecología y empiezan a desplegarla, a replegarla en sus territorios. Ellos promueven la agroecología, además, ¿no? Con otros campesinos a los que les invitan a que hagan transición agroecológica. Por eso decía al comienzo, esa praxis agroecológica configura un yo comunitario muy interesante, una trama de comunidades, un entramado social complejo, rico, dinámico, que motiva todo este proceso y toda esta experiencia. Sí, a mí me parece bien chévere ese tema. Y usted me hizo acordar de un autor que me gusta mucho, que es este viejito Víctor Manuel Toledo, ¿no? Él habla mucho de la memoria. Él es uno de los promotores de la corriente de la memoria biocultural, aunque pues también hay otras contracorrientes que llaman la herencia biocultural. Bueno, a mí me gusta esta carreta, este man, porque él basa este conocimiento que tienen las comunidades en tres elementos. Él basa esos tres elementos que son el cosmos, el praxis y el corpus, ¿cierto? Donde cada uno de esos tres elementos tienen que ver con las dinámicas rurales como tal. O sea, el indígena va a tener un cosmos, o sea, una cosmogonía, unas creencias diferentes a la del campesino, o la del citadino, o el señor que vive, o el afro que vive por allá en el Pacífico, en la selva, por ejemplo. Y en la praxis las cosas se hacen de manera diferente. Bueno, y el corpus, que es como la forma de hacer también las cosas también, y como entender el concepto también es diferente, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de esto cuando uno comienza a hablar de transformaciones de las comunidades, porque yo creo que usted, como otras personas, hemos visto esas transformaciones, ¿no? Yo he sido testigo de la transformación que ha habido, por ejemplo, en el sur del Tolima, sobre todo municipios como Coyaima, en este aspecto, donde mujeres cultivando comida en ese desierto. Usted se da cuenta cómo, por ejemplo, yo soy muy amigo de una señora que quiero mucho, que es doña Claudina. Ella en su finca siembra uchuva en Coyaima, imagínese. Y si le cree, o sea, uno dice, ¿cómo diablos? Siembra habichuela y le sale chévere. En esa calentura, 35, casi 40 grados centígrados, y la señora tiene una huerta muy bonita y es una huerta muy funcional. Entonces, ella dice lo mismo que me decía usted ahorita, acerca de la calma y los ciclos de la tierra. Ella me decía, nosotros los indígenas nos volvimos como los blancos y eso nos acabó, porque queríamos ser como los blancos, ¿cierto? Pero cuando volvimos a encontrarnos con la naturaleza, todo volvió a tomar el camino que era, eso me decía ella.
Entonces yo me puse a pensar lo que usted dijo ahorita acerca de la calma y la lentitud. Ellos se fijan mucho en cómo está la luna, de cómo está el lloviendo, de cómo está la nube, que el pajarito tal cantos porque aparece tal cosa, ¿cierto? Todo eso, esa conexión con la naturaleza tan profunda que tienen ellos les ayuda a conocer su territorio y a sobrevivir. Bueno, acá yo quiero hacer una aclaración también porque de pronto algunos oyentes o algunos de la audiencia, de pronto nosotros estamos usando términos, perdón, como por ejemplo territorio, ¿no? El territorio tenemos que entender de que no sé si se suscribe en una zona geográfica como tal. El territorio no es, o sea, terreno como tal. Territorio incluye también cultura, incluye la comunidad, incluye la gente, aparte del paisaje, aparte de otras cosas. Entonces, desde que el agricultor, desde que el campesino, desde que el rural aprende a reconocerse como parte de ese entorno, ya es parte de ese territorio, ¿no? Entonces, esa parte del cosmos, las plazas y el corpus de Víctor Manuel Toledo me parece que se ajusta muy bien acá. Y me hace hasta acordar también de otro autor que me gusta mucho, es que no recuerdo si es Augusto Ángel Maya, no creo que escribió el decálogo del Ática Ambiental, ¿no se acuerda usted? Bueno, si no recuerdo, lo tengo a la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Augusto Ángel Maya, creo que se llama así, señor. Y él tiene un texto muy bonito donde sacó un decálogo de actitudes agroecológicas con la naturaleza. Y él no habla nunca bueno, él habla de cuidar los niños, de preservar para las generaciones futuras, habla del respeto, habla de respetar la diferencia, ese tipo de cosas que uno dice, chévere. Entonces, me parece a mí bien interesante esto. Claro, hay un elemento que mencionaste allí, profe, el tema del territorio, ¿no? Y agroecología se acopla muy bien con este tema porque, en efecto, una cosa es el territorio y otra es la tierra, y en eso el pensamiento latinoamericano ha avanzado mucho en aclararnos, ¿no? El territorio es un constructo social e histórico, ¿no? Es una configuración, un orden de sentido, es una trama donde lo humano se encuentra con lo no humano, ¿no? El territorio no se circunscribe a una superficie, ¿no? Más bien en ese espacio, en esa superficie, en esa tierra, se construye un territorio como un proyecto de vida concertado socialmente allí. Por eso es que Arturo Escobar nos enseña, ¿no? A la gente no la expulsan de los territorios se los sacan a la gente. ¿Sí? El territorio se carga como una concha de caracol, a donde vayamos llevamos nuestro territorio, nuestra territorialidad, porque el territorio es un modo de ser, y por eso es que la agroecología, encontramos en la agroecología con el territorio una amplia coherencia, porque la agroecología se asemeja mucho al territorio en ese sentido, ¿no? La agroecología se lleva, se habla, se socializa, se practica, se muestra, se evidencia, ¿no? Cuando uno, lo que decía ahora, cuando uno se apropia de la agroecología, un sujeto cualquiera, eso se ve mucho en el campesino indígena, la mujer afrodescendiente, la agroecología se habita, se practica y se deja habitar por ella, ¿no? El campesino respira agroecología, expresa agroecología, habla agroecología, todos lo hacemos, ¿no? Los que estamos apropiados de esta dinámica. Y algo así sucede con el territorio, es la misma. Por eso estas elaboraciones, tanto en la teoría como en la práctica, sobre agroecología y territorio tienen muchísimo, ¿no? Ahora se está estudiando mucho la agroecología como un mecanismo de resiliencia, y resiliencia donde se efectúa en el territorio. La agroecología genera territorios resilientes. Hay una gran compatibilidad con lo territorial. Digamos que, bueno, no, eso que iba a mencionar, sé que podemos retomarlo ahora más adelante. Sí, no, y usted me hace acordar cuando estábamos hablando de que el territorio se lleva, cuando yo viví tantos años en Bogotá, yo duré muchos años con el tamal pegado en la lengua, mijo. Yo era, se me regala la arveja cuando hablaba. Entonces era muy chévere porque pues dice, yo sé dónde es usted, le decían a uno. Claro, claro, claro. Como el pastuso con el cuento que dice, si adivina de dónde soy, le regalo un cuy. Es la misma cosa, es exacto. O sea, ¿usted cómo reconoce un colombiano en otro país? Por la mochilita, por la camiseta de la Selección Colombia, por la caja de cartón bajándose del aeropuerto, no sé. Pero entonces, eso es lo que nosotros hablamos de las territorialidades, ¿no? Entonces, claro, estos enfoques que nosotros tenemos agroecológicos, a mí me parece bien interesante que también los abordemos desde lo humano hasta lo técnico, y aquí es donde también se me ocurre algo bien interesante.
Te estaba hablando ahorita que como esas agroecologías se llevan, o sea, esas también como que se sienten. Esto hace parte también como de la forma de vida de muchas personas y aquí es donde a veces a mí se me ocurre algo que yo no sé, creo que usted se ha dado cuenta, que los gomosos de este cuento son como los gomosos de otras cosas, por ejemplo, como el que le gusta ciclomontañismo, se va y se toma fotos allá montando en la bicicleta con, ay, mire, coroné la cima de tal montaña, o el que le gusta el crossfit, sin dolor, no hay esfuerzo, tal cosa, bueno, etcétera. Y es lo mismo con la agroecología, uno saca Claro, pecho con lo que uno le gusta, ¿no? Entonces, claro. aquí es donde nosotros hablamos, por ejemplo, lo de esos enfoques, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de la agroecología mucho de lo técnico, pero lo humano lo dejamos atrás, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber de pronto usted qué piensa respecto a ese tema. Claro, yo decía al comienzo, profe, nosotros tenemos una discusión fuerte con el marco teórico, con el texto agroecológico latinoamericano. Sí. Nosotros hemos venido defendiendo la tesis de que hemos estado confundiendo agroecología con agronomía ecologizada Sí. y que la agronomía ecologizada precisamente se enfoca en estas cuestiones técnico-productivas estrictamente, ¿no? Y que nosotros decimos que la agroecología ya superó esa visión productivista. De hecho, ¿Aló? Jimmy, si le quedó congelada la imagen. Ay, hombre. Bueno, mientras el profe Jimmy soluciona su problema de conexión, quiero saludar también por acá, que veo que nos está, un saludo muy especial a la profesora Lucena Vázquez Gamboa, que me dice que está conectada de otra cuenta, pero ahí nos está escuchando. Y también pues a las personas que nos están escuchando en este momentico. Bueno, ahí se tuvo que desconectar el profe Jimmy, pues me imagino que algo le pasó. Entonces yo voy a verificar. Espere tantico, qué pena con ustedes. Pues, le escribo. Bueno, bueno, entonces básicamente es eso, compañeros. La idea es que, pues, con esta charla que hemos tenido con Jimmy, nos está tratando de hacer un abordaje bien interesante de lo que es la agroecología de diferentes enfoques, ¿no? Entonces ya, pues, para hacer un resumen pequeño de lo que hemos hablado hasta ahora con él, dándole espera que se vuelva a conectar de nuevo, empezamos a hablar acerca de una definición de agroecologías, ¿no? Entonces estuvimos hablando de que, pues, cuáles son como los diferentes corrientes que nos acompañan ahorita. Inclusive una cosa que me llamó la atención de lo que decía Jimmy ahorita, era acerca de la forma, de la deuda que tenemos nosotros con la agroecología como tal. Mira, llegó Jimmy de nuevo. Sí. ¿qué pasó, profe? Me sacó de esta plataforma, pero no tengo problemas de internet. Bueno, Aquí. no sé. A Qué veces raro. pasan vainas raras, es que, pues, madre, es que a veces ¿sí? Sí, sí. Bueno, estamos hablando de ese enfoque, de cómo la agroecología puede dar como un enfoque de lo humanístico, de lo técnico. Estábamos hablando de la opinión suya con respecto a esto. Ah, sí, claro. Digamos que si la agroecología no se aborda desde lo humano, pues no es agroecología, ¿no? A juicio de muchos, como decía hace un rato, sí sería porque agroecología la circunscriben a una cuestión técnico-agronómica exclusivamente, ¿no? A una producción de plantas y animales desde una racionalidad ecológica y orgánica. Pero pues como decíamos al comienzo, la agroecología ya superó esa mirada reduccionista, ya eso está, ese debate de hecho está casi superado, pese a que muchos colegas insisten en lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos un problema con el texto latinoamericano, o sea, con el marco teórico agroecológico latinoamericano, porque al revisarlo, eso es solamente agronomía ecologizada, como decía hace un rato. Cuando vamos al territorio, cuando vamos allí a la práctica en terreno y vemos esa agroecología, esa multiplicidad de agroecologías que persisten en esos territorios, vemos que digamos, viéndolo desde otras perspectivas, desde otras orillas, otros costados,
lo que vemos es una trama agricultural donde lo humano con lo no humano e incluso lo espiritual se disuelve, ¿sí? Se entra una sola trama de relacionalidad. Vemos, por ejemplo, en estas experiencias en Líbano, una de las formas más tangibles, materiales de la agroecología es en la lógica del cuidado y del autocuidado que ha creado en las personas, ¿no? En estos sujetos campesinos, esta sensibilidad que tienen por ese otro no humano, por ejemplo, ese volcamiento que hacen de lo humano hacia lo no humano en una trama de afectividad, ¿sí? en un afecto que configura la agroecología, un acercamiento, una aproximación al otro no humano, desde ese afecto, desde esa sensibilidad, desde esa solidaridad, por ejemplo. Eso es un enfoque realmente agroecológico, ¿no? Que supera esa visión naturalmente técnico-agronómica. Ahora, todas las prácticas, todas las ritualidades, por ejemplo, que estas personas hacen en sus prácticas agriculturales antes, durante y después, eso da cuenta de una conexión con el territorio que la agroecología sabe apreciar, sabe considerar y sabe promover además, ¿no? Este campesino que se arrodilla en la tierra para dar agradecimiento a ella antes de sembrar una semilla, que pide permiso a su territorio, a la planta para poder cosecharla, y antes hace un ritual de agradecimiento, en fin, toda una cantidad de cosas donde uno ve esa conexión entre lo humano y lo espiritual, por ejemplo, una dimensión humana y una dimensión espiritual, pero espiritualidad en tanto misticismo, en tanto apego, en tanto respeto a esta naturaleza. Una vez en Coello Cocora, un campesino nos dijo, mire, para cierto tiempo estuvimos cosechando lechuga, y vimos que esa lechuga fue en un periodo de Semana Santa. Ellos dijeron, cosechamos lechuga y vimos que algunas salían a la raíz con unas piedras negras pegadas y no nos gustó. Al día siguiente volvimos a cosechar y algunas salían con unas piedras negras feas, además eran como intimidantes para ellos, esas piedritas negras que salían pegadas en las raicillas, y decidieron no seguir cosechando más en Semana Santa, en esa Semana Santa. Yo les preguntaba que por qué sucedía eso, decían, no sabemos ni nos interesa, no queremos explorar, es decir, el sujeto agroecológico sabe de la renuncia, sabe cuando tiene que renunciar a algo y no le interesa lo racional, lo explicativo, lo objetivo, ¿sí me hago entender? Es decir, eso es agroecología, ¿sí? Esa agroecología que se aborda desde la mística, que se aborda desde la ¿cómo le decimos a esto? Desde la veneración, desde el culto que se tiene a la naturaleza, al territorio, a la agricultura misma, esa agroecología que procura Lo que dice esa Toledo del trama. Cosmos, ¿no? ¿Cómo? Lo que dice Toledo del Cosmos, ¿no? Por ejemplo, Sí. sí, y esto se ve allí, sí, esa mirada. Por eso es que la agroecología debe entrar en ese diálogo, no nutrirse, que aquí es donde tenemos problemas con algunos autores agroecológicos que tienen una mirada un poco mesiánica de la agroecología, ¿no? La agroecología se nutre, dicen ellos, algunos, de otras disciplinas científicas, porque la agroecología bebe de la biología, bebe de la química, bebe de la sociología. Bueno, esa anunciación hay que cambiarla un poco, ¿no? Hay que girarla un poco, porque la agroecología, más de nutrirse, entra en diálogo con una cantidad de disciplinas, ¿no? La agroecología está en diálogo permanente con la antropología, con la sociología. Es lo que hace el profesor Toledo con el profesor Narciso Barrera en este hermosísimo libro de Memoria Biocultural, poner a la agroecología, digamos, sin ser el propósito central, ¿sí? Uno deriva allí, entiende allí muchas cosas de cómo la agroecología entra en diálogo con este tipo de cosas. Nosotros estamos hablando de que digamos, no hay una fuera, lo sabemos todos, no hay una fuera del capitalismo, no hay una fuera del neoliberalismo, todos estamos insertos en esa matriz. Lo que hacemos dentro de esa matriz, desde la agroecología, por ejemplo, es resignificar muchas prácticas, ¿sí? El orden ha encasillado unas prácticas agriculturales ligadas al capitalismo, ligadas a la ganancia, a la rentabilidad, a la eficiencia,
y ha dejado por fuera otras agriculturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas otras agriculturas no se ajustan a los estándares. Nosotros estamos proponiendo ir a esas otras agriculturas que quedan por fuera de lo estandarizado, y en esas otras agriculturas hay una multiplicidad de epistemes, una multiplicidad de saberes, de prácticas, de experiencia, narrativas, relatos, enunciados, tecnologías incluso, que contrastan con lo estandarizado, ¿no? Que contrastan con lo hegemónico. Ahí decimos, tomemos distancia de eso que está instituido por lo hegemónico, de esas agriculturas estandarizadas, tomemos distancia de ella y ubiquémonos en esas otras agroecologías que quedaron relegadas, pero que persisten dentro de esta matriz que llamamos capitalista, ¿no? En el Líbano vimos eso, ¿no? Lo que estoy diciendo de esas otras tramas agriculturales que tienen lugar en espacios no estandarizados. Por ejemplo, en Coyo Cocora también veíamos un campesino que nos decía, mire, ese es el cultivo de café. Y ese cultivo de café tiene 1 hectárea. Y ahí ese cultivo me lo está asesorando la Federación de Cafeteros. Ya se podrán imaginar bajo qué criterios estaba ese cultivo, ¿no? Y él decía, pero yo amo la agroecología y yo les he hecho aquí un quiebre a estos de la Federación de Cafeteros porque vamos y les muestro. Y nos mostró un claro como de, ¿qué serían? Por ahí de 100 metros cuadrados, no, perdón, de como de unos 50 metros cuadrados tal vez, unos claros que él decía, yo hago estos claros y aquí en estos claros hago agroecología y aquí en estos claros tengo este cultivo de frijol que yo no sé qué sembrado con este otro cultivo de no sé cuándo y aquí hago una práctica de abonos orgánicos aquí. Es decir, es una forma en que este campesino resiste con sus agroecologías en medio de un modelo dominante, ¿sí? En su propia finca. Él mismo se resiste, él mismo está contrahegemonizando su práctica. La Federación de Cafeteros me dice, haga esto, pero yo por detrás hago unos claros y hago lo contrario en mis claros pequeñitos de café. Una forma incluso de resignificarse como campesino, de dignificarse como campesino, digamos, en clave, en este caso agroecológica. Mire, usted me hace acordar, porque usted sabe que yo también soy profesor del programa de Ingeniería Agronómica, donde pues doy un curso de ética profesional, precisamente. Yo soy bioeticista, ¿no? Y tengo esa responsabilidad de orientar a estos muchachos en esa área. Entonces, muchas veces hablando con ellos, porque yo le meto mucho en la carreta agroecológica, porque como agroecólogo también tengo que hablar mucho de esto. Y para mí la agroecología tiene un fundamento ético muy fuerte, ¿cierto? Entonces, yo hablando con ellos, yo les decía, por ejemplo, ellos, me gusta hablar mucho con los muchachos antes de empezar la clase, antes de empezar a hacer ese tipo de intervenciones con ellos. Estábamos una vez hablando acerca de las prácticas culturales que tienen o sea, me refiero a culturales a cultivo, ¿no? Esas prácticas que tienen los agrónomos, perdón, los agricultores en algunas zonas del país con respecto a los cultivos que están manejando. Entonces ellos decían, pero es que no le hacen caso a uno cuando uno les recomienda que apliquen esto, esto, esto y esto. Entonces yo les decía, mano, la vaina es que ustedes los agrónomos de ahorita son hijos de la Revolución Verde, porque fueron formados por agrónomos que le dijeron que eso era lo mejor, ¿cierto? Y ahorita hay un cambio. Muchos de esos muchachos ya dicen, no señora, así no es. Entonces cuando contaban experiencias, por ejemplo, contando que por ejemplo en la finca de sus padres en tal municipio intentaron hacer un cultivo orgánico, pero según lo que decían los libros, no les dio resultado. Entonces comenzaron ellos a experimentar sus propias técnicas y evolucionando en su propio sitio de trabajo, en su propio territorio, con las cosas que tienen ahí. Y pues algunos conceptos muy básicos se sacaron adelante muchas propuestas de ese tipo. Entonces eso es como, por ejemplo, yo también me pongo también a hablar mucho, soy muy gomoso de la agricultura urbana. En mi casa tengo una mini huerta. Tengo un repollito que me está ya enrollando, tengo una matica de tomate, tengo mis aromáticas, mis cosas y mis vainas, pero yo me doy cuenta que si yo le enseño a otra persona a hacer esto mismo, no le va a funcionar igual, porque es mi cajoncito, mi tierrita, mi compostaje lo hago de la forma como yo lo hago y me funciona a mí, pero si yo le enseño a otra persona no le va a funcionar igual. Entonces, la agricultura convencional pretende hacer eso con todo el mundo, unificar, uniformizar. En cambio, la agroecología es más inteligente, ¿no? Porque se adapta. Pues esa es la forma que yo lo puedo ver también de esa forma. No sé qué piensa. Claro, pues, esa es la cuestión. Bueno, la agronomía se ha venido ecologizando hace rato, ¿no? Eso se puede ver en los Sí, currículos, hace rato. pero ahí todavía persiste otra agronomía convencional que es muy fuerte, ¿no? Porque es que ese es el modelo dominante. O sea, lo,
lo racional es hacer agricultura de la lógica industrial, lo irracional es no hacerlo así porque es una agricultura entonces no productiva, atrasada, No da ancestral. plata, sí, es de Y la eso, agricultura de indios, dicen ellos, entonces pues... mirada, con esa mirada desde la crematística, ¿no? Esa mirada desde la eficiencia, de lo rentable. Por ahí dicen, si alguien se resiste a creer que se puede hacer agricultura desde lo ecológico, orgánico, si alguien se resiste a creer eso, o es un loco o es un agrónomo convencional. Sí. Me gusta el término, porque ya la agroecología ha validado ampliamente, pero hace décadas que ha validado otros modos alternativos de hacer agricultura, ¿no? Modos agroecológicos, si se quiere. La agroecología, digamos, no es la única escuela, usted lo mencionaba ahora, ¿no? Hay mucha, la agricultura biodinámica, la agricultura natural, la permacultura, en fin, una cantidad de escuelas, pero todas tienen, digamos, una compatibilidad fuerte. Muchos dicen que es que todas esas escuelas están transversalizadas por la agroecología, en fin, como sea, todas esas escuelas, incluida la agroecología, ya han mostrado otras experiencias que en territorio que persisten. Aquí en el Tolima tenemos muchas. Mira, algo que hemos visto del programa o unas cuestiones que se han vislumbrado con la llegada del programa de agroecología, que sufrió muchas resistencias, muchas zancadillas dentro y fuera de la Universidad del Tolima. Testigo de eso. Tuvimos que padecerlo por eso mismo, porque como la agroecología contrahegemoniza, ¿sí? Entonces genera mecanismos de resistencia. Pero con la llegada del programa de agroecología hemos venido visibilizando una cantidad de prácticas agroecológicas que no estaban tan, digamos, visibilizadas en el entorno de la academia, ¿no? Que no eran, ¿por qué? Pues porque la agronomía convencional opera desde otras lógicas, ¿no? La agronomía convencional no se va de lleno con la agroecología. Entonces hemos visto aquí en Ibagué, una multiplicidad de experiencias agroecológicas fascinantes, aquí nomás en Ibagué, en Cajamarca, en el Líbano, en Planadas. Váyase para el sur, sí, en el sur también hay Eso, esta cosa. muy buenas estas experiencias agroecológicas que reafirman el potencial de la agroecología en el territorio. No es gratuito y bueno, la FAO es un dispositivo de lo hegemónico, ¿no? La FAO es un dispositivo que opera para el Patrocinado por el neoliberalismo. Banco Mundial, empezando por Claro, ahí. la FAO acaba de reconocer el año pasado la agroecología como la opción para el planeta y la humanidad frente a la crisis ambiental. Pero bueno, más allá de, bueno, la FAO se le ha venido criticando y peleando con ella porque está cooptando la agroecología para refuncionalizar muchas fallas del capitalismo, ¿no? Y ahí es donde ve a la agroecología como una herramienta, como un instrumento. Y eso no tampoco debe ser así, ¿no? Eso es lo que se están ahora, ya quieren hegemonizar la práctica agroecológica, ¿no? Para eso, para corregir esas fallas capitalistas, agrocapitalistas. Pero bueno, el hecho de que la FAO lo haya reconocido ya dice mucho de la agroecología también, ¿no? Es la alternativa viable en los territorios para poder, digamos, romper esas lógicas de poder en las que están subsumidas las agriculturas. Cajamarca es un gran ejemplo de tanto de lo agroecológico en algunas prácticas como de cómo opera el poder agrocapitalista allí. Bueno, yo quiero invitar a la audiencia que pueden participar acá en este Facebook Live, pueden colocar sus preguntas aquí donde se hacen los comentarios y nosotros pues vamos a tratar de darle respuesta o por lo menos aclarar alguna cosa o si quieren hacer algún comentario, con mucho gusto. Bueno, Jimmy, hay otra cosa que también me parece bien importante conversar, porque ya hablamos acerca de los, cómo podemos enfocar la agroecología, los diferentes corrientes que hay acerca de este cuento. Pero también me parece importante que de pronto concluyamos de qué forma se puede hacer una serie de acercamientos con la agroecología como disciplina científica. Entonces, por ejemplo, yo le estaba hablando a usted hace un rato, antes de empezar la transmisión, ¿se acuerda que estábamos hablando de, por ejemplo, de los ecofeminismos, por ejemplo, porque no es solo uno, ¿no? Hablando de los ecofeminismos, hablando del trabajo que tenemos con los semilleros de investigación, con los grupos de investigación, con los programas, o sea, estos conversatorios que a veces se prestan como para unas cosas. Y acá aprovecho para hacer una propaganda chiquita, me perdona que voy a hacer una propaganda chiquita porque el semillero La Madre Monte, que es donde estamos transmitiendo ahorita de esta página de Facebook, para el 10, o sea, el semillero La Madre Monte se llama Semillero de Investigación en Agroecología, Biodiversidad y Etnociencias Aplicadas.
Entonces, esta primera encuentro con ustedes hablando sobre agroecología, ¿cierto? Luego vamos a hablar, obviamente ligando estos temas, los vamos a amarrar un poquito más adelante y lo invito, Jimmy, para que más adelante también hablemos, o sea, la idea es que cada vez que cada conversatorio vayamos a los invitados anteriores nos acompañen en los siguientes conversatorios, ¿cierto? El siguiente conversatorio vamos a hablar sobre biodiversidad y quiero hacer un énfasis sobre biodiversidad funcional, ¿cierto? Como tal. Ese es un ejemplo muy, muy bonito que vamos a hacer acá. Luego, en enero, vamos a hacer un conversatorio sobre etnociencias. Vamos a tener unos invitados de afuera. Vamos a tener lo más probable es que tengamos a Juanita Arendi de Cano Contreras o a Didac Santofita, que van a hablar de esos temas muy interesantes también. Entonces, pues esta es la propaganda que les quería hacer. Entonces, para que eso. Entonces, Jimmy, volviendo otra vez a lo que estamos hablando, ¿cómo se puede proponer una serie de acercamientos desde la agroecología como disciplina científica? A mí me gustaría escuchar su opinión acerca de esto. Digamos que, bueno, hay muchas cosas allí para plantear, ¿no? Digamos, bueno, la agroecología se ha descrito siempre como una ciencia y también como un movimiento social y también como una práctica o como un estilo de vida, ¿sí? En esas tres corrientes se ha inscrito la agroecología y se ha escrito sobre ella, se ha elaborado, digamos, marcos teóricos bien interesantes al respecto, ¿no? Lo que convencionalmente se ha dicho es que la agroecología es una ciencia que diseña, estudia y maneja agroecosistemas sustentables, es decir, que la agroecología lo que hace es promover agriculturas acopladas a, a las dinámicas naturales de los territorios, a los ecosistemas, ¿sí? Y muchos entonces tienen la concepción esta de que la agroecología lo que hace es imitar las relaciones de los ecosistemas, las dinámicas de los ecosistemas, imitarlas y recrearlas en la agricultura. Y allí estaría bien la cosa. La cuestión, y es como decía ahora, nosotros como grupo hemos visto problemático un poco la forma como se ha concebido la agroecología a nivel de ciencia, porque creemos que es contradictoria. Por un lado, creemos que la agroecología ha sido confundida con agronomía ecologizada, y segundo, que esto que llaman agroecología como ciencia, lo que muestra es una ¿cómo se llaman por ahí? Oxiintoxicación de la agroecología, ¿sí? Porque si una oxiintoxicación, ¿sí? O sea, oxiintoxicación, dicen por ahí el término que emplean para esa crítica de cómo Occidente racionaliza cuerpos, prácticas, saberes, territorios, ¿sí? Cómo Occidente constituye, produce sujetos, territorios, saberes articulados obviamente a sus propósitos. Entonces nosotros decimos, bueno, la agroecología emergió para criticar un proyecto que se incubó en la racionalidad occidental, que es ese proyecto hegemónico en el que estamos todos, llámese desarrollo, neoliberalismo, capitalismo. Es un proyecto o un modelo civilizatorio que está sustentado en las bases de la modernidad occidental. Entonces la agroecología emerge para criticar esa modernidad occidental, pero termina occidentalizándose, es decir, constituyéndose desde los presupuestos de la modernidad occidental. Y es una agroecología entonces que objetiva la agricultura tal cual como Occidente ha objetivado la naturaleza, y la objetiva en esa categoría llamada agroecosistema y toda esa cantidad de cosas. Entonces nosotros decimos, pensemos en una agroecología otra, también científica, pero que supere un poco o tome distancia de muchos de esos presupuestos occidentales, de muchos de esos presupuestos modernos occidentales. Entonces decimos, dentro de la racionalidad occidental está la agronomía ecologizada, y la agroecología tiene que salir de allí. Que se van a hacer agriculturas ecológicas, que se van a hacer agriculturas así sea de monocultivo, de policultivo, que son agriculturas que están sustentadas en una práctica ecológica y orgánica. Sí, ahí está la agronomía ecologizada, ¿sí? Porque es que si lo miramos bien, Carlos, y el debate es amplio y aquí no alcanzaríamos a abordarlo, la agronomía convencional, ¿qué es lo que hace? Producir agriculturas desde la lógica industrial para una rentabilidad, un beneficio, es decir, para insertarla al capitalismo, ¿sí? Desde lo agrotóxico, ¿sí? La
en el 70 la agronomía, en la segunda mitad del siglo XX, la agronomía dio un giro y se ecologizó, y eso se puede ver en los currículos, se puede ver en muchas partes, eso es evidente. Entonces, ¿qué hace la agronomía ecologizada? Hace lo mismo que la agronomía convencional, pero ya no desde lo industrial, sino desde lo ecológico, lo orgánico y orgánico, producir agriculturas para la rentabilidad, para la optimización, para la eficiencia, para todo eso. La agroecología no puede hacer eso. La Mire, agroecología va mucho más allá. usted me hace acordar de un documental que salió en el 2010 que se llama Food Inc. No sé si lo ha visto, ¿cierto? Donde hablan acerca de la industria alimentaria en Estados Unidos, donde pues es una crítica a la revolución verde, básicamente. Pero al final del documental hay una partecita donde muestran un modelo de agricultura orgánica industrial. Entonces, es lo que se Claro, está diciendo. Entonces, o sea, exactamente. están hablando de concientizar a la gente y una cantidad de cosas y eso. Y entonces me parece a mí como chistoso que a veces los norteamericanos piensan de una forma muy diferente. Permítame, por favor, Jimmy, voy a leer una preguntita que nos hace Paula Ramos, donde dice, ¿cómo podemos incentivar más a los jóvenes a que participen en las actividades del campo? Ya que hoy en día estamos tan sumidos en el consumismo de lo urbano. Pues yo no sé usted qué quiere aportar ahí a la pregunta que hace Paula. Sí, eso es, digamos, es complejo, ¿no? Nosotros vemos en las carreras agrarias, sea agronomía, veterinaria, agroecología, más del 90% de los estudiantes son urbanos. En las carreras otras distintas, empresas, economías, sistemas, otras que no están desligadas de lo agrario, pues muchos estudiantes son rurales, ¿sí? Sí. Eso se ha visto en la Universidad Latinoamericana. El joven rural no, por lo general no se inclina por este tipo de formación que esté, digamos, ampliamente relacionada con su nicho, con su territorio, con su dinámica, con su contexto, con su cultura. Y eso es bien complejo, ¿no? Y creo que para ese incentivo a esos jóvenes, eh, digamos, es una pregunta muy desafiante, muy retadora, no es fácil responderla, ¿no? No es fácil tener no es fácil inventar una fórmula para incentivar a estos jóvenes a que lo hagan. La ruralidad latinoamericana es una ruralidad conflictiva, es una ruralidad a lo sumo En Colombia es decepcionante. peligrosa. Sí, Sí, claro, es una ruralidad poco prometedora. La urbe presiona al joven rural para que le ofrece un panorama de tentación, ¿no? Para que se salga de esa ruralidad. El mismo joven, por las dinámicas actuales, se convence de que lo rural es atrasado, de que lo rural hay que abandonarlo, de que lo rural hay que superarlo, hay que salir de allí. No sé, creo que esta pregunta tendríamos que hacerla en un tablero mucho más amplio, ¿no? Donde hubiesen unas voces del Estado, unas voces del poder, unas voces, una multiplicidad de voces que nos ayudara a pensar mire, Jimmy, en esa posibilidad. es que sin ir más lejos, nosotros estamos en un país donde tenemos que el 1% de la población es dueña del más del 90% de las tierras cultivables en Colombia. Entonces, donde así el terrateniente es el que manda, es el caporal que llega ya a mandar sobre el resto de personas y disminuyen moralmente a las personas que están trabajando en el campo. Por eso es que ese aspecto colonial que de pronto nos ha acompañado desde la colonia a nosotros, donde el español, el europeo es el que manda, pero el pobre campesino o el indígena es un pobre zarrapastroso que no sabe nada. Ahí en Sí. donde, mire, ahí me dio tanta rabia. Ahorita cuando llegó la minga a Bogotá, que estaban pues los indígenas, estaban ellos manejando un carro cuando llegó una señora, debe ser de algún partido de gobierno, diciéndoles cochinos, puercos, devuélvanse para allá, nadie los quiere acá y toda cosa. ¿Se acuerda que fue muy famoso? La señora hizo famosa. Entonces, ese pensamiento, no sé, a mí me parece ridículo, o sea, es una cosa que, hombre, si nosotros, usted o yo, cualquier persona de que está hablando acá, si nos ponemos a revisar nuestro árbol genealógico, yo creo que tenemos más de un campesino o un indígena detrás. Entonces, pues es absurdo, ¿no? Entonces, chévere la invitación para esta chica que nos hizo la pregunta ahorita, sobre todo para los jóvenes, es que vuelvan a recuperar sus raíces, ¿no? Que miren de dónde vienen. Yo pensaría que es como empezando por ahí, ¿no? Es complejo, ¿no? Digamos que eso que llamamos neoliberalismo es como
como la forma en que nos gobiernan y nos preparan para insertarnos al capitalismo, ¿no? Y ambas cosas implica unos ganadores y unos perdedores. Pareciera que para la visión del neoliberalismo el perdedor siempre es el campesino, el Sí. indígena, Ujú. el negro, el pobre, Es lo que pasa con los paperos ahorita. Exactamente, sí. Digamos que esos perdedores son llevados conducidos a ser perdedores siempre, ¿no? Y cuando expresan sus voces, cuando se movilizan, pues son criminalizados, son rechazados porque no están, digamos, considerados dentro de ese orden que crea ese neoliberalismo. Eso es lamentable, ¿no? Por eso es que el campo eh, ya no, digamos, el campo, el mismo orden ha dejado se ha encargado de reducir su potencialidad, ya no es una promesa, ya no es una esperanza, ni siquiera una posibilidad. Pareciera que estar en la ruralidad implica estar dentro de los etiquetados que pierden, que asumen la peor parte de todo este proceso, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. Entonces, por eso yo decía, la pregunta no, lejos está de ser una pregunta retórica. La pregunta implica una multiplicidad de voces que nos ayuda a pensar mucho en cómo hacerlo, ¿no? No diría, nosotros como academia tenemos los programas de agroecología, sí, tenemos programas de agronomía, medicina veterinaria, pero eso no es suficiente para ese incentivo a estos jóvenes rurales. La gobernación tiene y la Universidad del Tolima posibilitaron la matrícula cero, pero eso tampoco incentiva como esperaríamos a los jóvenes rurales. El gobierno podría decir, vamos a garantizar la gratuidad de la educación pública en Colombia y eso tampoco sería un aliciente para incentivar a esos jóvenes rurales. Por eso digo, esto aquí es a tres bandas, ¿no? Esto implica una multiplicidad de, de, de sujetos, de actores que tienen en sus manos esa responsabilidad de ese incentivo a ese joven rural. Una pregunta a lo sumo de décadas, ¿no? Sí, sí. Mira, acá de pronto teniendo referencia con ese tema, hay una pregunta que hace Urian Montoya Pachón, donde dicen, cuando se plantea la idea de la agroecología como estilo de vida, lo primero que manifiesta la gente es la hipocresía de cómo hablamos de la agroecología cuando usamos herramientas y elementos muy allegados al sistema económico. Entonces, hace referencia básicamente a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? En efecto, sí. Sí, porque pues, estamos diciendo, somos agroecológicos, somos buenos, somos tal cosa, cuando estamos pegados al consumismo, ¿no? Sí, ¿Sí? por supuesto que sí. Es como que dice, ay, me gustan los animalitos y ay, yo soy buena persona y adopto perritos y tiene en su casa 40 perros en malas condiciones. Bueno, eso también. Sí, a mí me parece esto muy interesante. Espera un momentico que por aquí está preguntando, bueno, quiero darle un saludito, pues, pensando que todo por aquí está saludándolo a usted, profe Jimmy, nuestro amigo Gabriel Galindo, para acá nos escribió. Ah, sí. También está la señora Clarita Vargas Sánchez que pregunta, buenas noches, con la crisis de los paperos, mostró que algunos campesinos no quieren que sus hijos sigan esta actividad por la falta de apoyo al campesinado colombiano. Y es cierto lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, el mismo Estado se ha encargado de romper unos esquemas que ya venían de mucho antes. Yo no sé si de pronto estemos de acuerdo usted y yo en algo. Yo siempre he pensado que pues nuestra herencia colonial ha hecho de que hayamos adoptado sistemas pedagógicos o académicos de otros países, como por ejemplo la veterinaria nuestra es de la escuela francesa, lo mismo que el derecho, ¿cierto? Y yo no sé la agronomía, donde creo que es más como de los gringos, ¿no? No sé. Entonces, esto ha hecho que estas escuelas, por ejemplo, la escuela de Bericel, que es la escuela veterinaria nuestra, por ejemplo, lo digo como médico veterinario y zootecnista, tiene una fortaleza muy grande en muchas cosas, sobre todo en la medicina basada en evidencias y una cantidad de cosas, pero se nos olvidó que también nuestros indígenas y nuestros campesinos también hacían veterinaria, ¿cierto? Yo cómo cree que curaban sus animales antes de que llegara el veterinario con sus frascos y sus cosas. Entonces, aquí me hace me hace acordar de algo, que cuando yo una vez trabajé con la Nacional en Palmira, yo trabajaba con el programa de zootecnia y ellos me decían a mí, profe, usted es veterinario, ¿cierto? Dije, sí, señor. Dice, es que nosotros tenemos un dicho, que donde hay un zootecnista no entra veterinario. Dijo, ¿cómo así?
Entonces dijo, no, no lo tome a mal, me dijeron ellos. Entonces el asunto era que porque como el zootecnista tiene un enfoque diferente de lo que tiene el médico veterinario, entonces el veterinario llega a curar, a mover bisturí, a colocar inyecciones, pero no tiene en cuenta esa parte de la prevención. El MBZ sí, ¿cierto? El Z solo no. Entonces, hablando de estas cosas, me hace acordar de una vez una charla que yo tuve hace un tiempo con un amigo, bueno, ya murió ahorita en julio por COVID-19, que era el abuelo Rodolfo Yangrecudo, ¿cierto? El abuelo Rodolfo Yangrecudo de la etnia Murubí Huitoto. Él me decía algo muy bonito, que él me decía, ustedes los blancos son tontos, porque tienen que aprender todo repitiendo como loros y no escuchan, ¿cierto? Entonces, pues yo quedé así, eso se me quedó siempre grabado acá y por eso es que pues uno para conversar, a veces uno como usa trampita, yo uso Ambil pronto para conversar, ¿no? A veces que me gusta coger la palabra con otro tipo de cosas. Hay gente que le gusta echar tinto mientras conversa, ¿no? Y entonces eso me lo enseñaron allá lo Huitoto, porque de una u otra forma uno tiene que aprender a escuchar para poder proponer, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la agroecología es esto mismo, hay que entender, hay que escuchar la agroecología, hay que escuchar quienes hacen agroecología y uno ahí sí como que trata como adaptar esto, ¿no? Por A mí, eso es que, no siga, Jimmy, siga, yo puedo. no, por eso es que la agroecología eh, se ubica tanto en los saberes locales, ¿no? Sí, Pero no es agroecología que tiene la visión de los saberes locales como una visión instrumental, como una visión oportunista para optimizar la producción agrícola, ¿no? Como que esos campesinos se les ve allí desde esa mirada enciclopédica, ¿no? Ustedes tienen unos saberes, venga, los retomo, los sistematizo y los llevo acá para optimizar estas agriculturas en este lado, no, sino esos saberes como esos, un saber es un mundo, ¿no? Muchos autores enseñan que los saberes son mundos posibles, son mundos en realidad, ¿no? Mira, allí es donde vamos nosotros, profe Carlos, cuando proponemos las agroecologías otras y le tenemos otro apellido de interepistémicas que se constituyen entre epistemes, saberes, agroecologías otras que emergen entre la multiplicidad de saberes. sí, Hace poco estuve leyendo un texto que me gusta y lo estoy eh, des, trabajando más porque me gusta el término que propone las ciencias locales. ¿Sí? Eh, no es solamente el modelo científico occidental la única forma de ver y entender el mundo, ni tampoco es el único referente científico universalmente válido. También hay saberes o ciencias locales que históricamente se han constituido en América Latina. Entonces, la agroecología bien puede ser una multiplicidad de ciencias locales, ¿no? Nosotros proponemos esas agroecologías otras interepistémicas como una multiplicidad de agroecologías que como ciencias locales, es decir, como saberes locales que emergen en los territorios y que pueden entrar en diálogo con otros saberes occidentales, pero no es ese, tampoco es ese famoso diálogo de saberes que uno ve abordado tan ligeramente en muchas literaturas, ¿no? Porque es que ese diálogo implica un encuentro y ese encuentro, cuando uno lo lee, es un encuentro muy vertical, ¿no? Donde arriba hay unos saberes occidentales y abajo hay unos saberes locales sí, y el diálogo también es desencuentro, lo decimos en todos los espacios. Hay formas de encontrarnos, pero también hay otras formas de desencontrarnos, otras formas en las que lo racional no puede entenderse lo científico con lo no científico. Siempre pongo este ejemplo porque me gusta el campesino en la Amazonia, de donde yo soy, que siembra algunos árboles, unas semillas sentado para que el árbol no crezca alto. Eso el saber occidental no lo puede entender. Ahí tiene que haber un desencuentro, porque la práctica funciona. Como decía José Martí, ciencia es cuando todo se sabe y nada funciona, y práctica es cuando todo funciona y no se sabe por qué. Para el saber científico, ese señor sembra esa planta sentado. Para el saber científico eso es irracional, no tiene validez, no tiene, porque lo mira desde el tamiz científico. Y ahí donde nosotros decimos, ahí hay un desencuentro que es válido como el encuentro, porque ese desencuentro posibilita ver unas prácticas unas prácticas que han sido relegadas, negadas, silenciadas, ocultadas, invisibilizadas, pero que tienen mucho que aportar para forjar otras visiones del mundo, en este caso para forjar otras agroecologías. Por eso decimos, desplacémonos, como decía Borges, a un mundo donde hay un centro donde haya muchos centros, ¿sí?
desplacémonos del centro hacia otros centros, y esos centros se llaman campesinos agroecológicos del Líbano, campesinos agroecológicos de Collaima, de Cajamarca, de toda esa multiplicidad de territorios donde emergen esas multiplicidades de agroecologías como saberes, como prácticas, o si se quiere, como ciencias locales. Mire, hablando del concepto de ciencia como tal, usted me hace acordar una clase que yo tuve en la maestría. Recuerda que yo, pues, cuando en la maestría de bioética, yo fui alumno del profesor Carlos Eduardo Maldonado, que es un filósofo muy teso. Ese man, le aclara uno mucho la mente con solo escucharlo hablar. Duro Es la un complejidad. personaje, sí, es un duro, sí. Él habla mucho sobre la complejidad. Él nos daba, nos preguntaba una lluvia de ideas preguntándonos, bueno, para ustedes, ¿qué es filosofía? ¿Cierto? Acuérdense que él es doctor de filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a hacer una lluvia y al final concluimos que la filosofía era la racionalización de la naturaleza, ¿cierto? Sí, porque empezamos a pensar a partir de una cantidad de construcción epistémicas a partir de ahí. Y entonces nos decía, bueno, ¿y la ciencia qué es? La misma vaina, es la racionalización de la naturaleza. Entonces, por eso, o sea, uno queda como en ese paradigma, pues pucha, la ciencia entonces es una postura filosófica de cómo podemos ver la naturaleza, porque cómo vamos a demostrar por medio de una teoría, donde sale o sea, esa reflexión que se hace cuando usted está haciendo toda la indagación de todos los temas, estamos filosofando. Entonces, es bien importante que las personas que se dicen ser científicos no se alejen de este pensamiento filosófico tan fuerte, que pues obviamente, pues yo creo que cuando uno hace un doctorado, en el título de uno cuando dice PhD, es Philosopher Doctor, ¿cierto? Doctor de filosofía con énfasis en tal área. Entonces yo pienso que de todas maneras aquí es donde tenemos que hacer un abordaje mucho más fuerte hacia esos epistemes, como lo dice usted, no solamente los epistemes occidentales, sino como lo que le decía yo de este señor Muruí, que me enseñó tanto con un ratico que conversamos. Bueno, aunque después, yo me acuerdo que al otro día estuvimos conversando desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, comiendo ambil, comiendo mambe y tomando caguana. Eso sí fue delicioso, una cosa que y uno aprende mucho con estas personas. Bueno, perdón Jimmy, voy a hacer un saludito cortico a algunas personas que están conectadas. Quiero saludar a Margarita Lucía Prada Quiroga, a Urian Montoya Pachón, a Oscar Felipe Oyuela y al profesor Héctor Fabio Libreros, que se comunica desde Ginebra Valle. ¿Sí? El profesor Héctor Fabio, yo creo que usted también lo conoce, ¿no? Sí, claro, por Sí, supuesto. ahí nos está escuchando el hombre. Muchos saludos al Bien. profe. Mi colega americano. Sí, sí. Ustedes son hinchas de la América. Claro que sí. También está Jenny Pascua. Así. El profesor Héctor Fabio dice, Chamo y compañeros, grupo de Madremonte, saludos de Ginebra Valle. Entonces, personaje, un saludo de admiración muy grande al profe Libreros. Bueno, Jimmy, ya para ir cerrando esta charla, porque es que si nosotros pues, seguimos conversando, yo sé que nos agarran las 12 de la noche acá charlando. No conversa muy bueno. Yo quisiera concluir, pues que ustedes de pronto me diga de pronto con una, o sea, ¿qué piensa usted acerca de una postura acerca del estudio de la agroecología moderna que incluye a la gente, las comunidades y la sabiduría ancestral, además del agroecosistema? Porque estamos hablando toda esta charla que pues estamos desligándonos, o sea, estamos viendo las diferentes vertientes y corrientes que estamos tratando como de que no es solamente el agroecosistema, sino también otras cosas. Entonces yo quisiera que de pronto su merced de pronto como que tratara de concluir de una forma como para ir dándole cierre a esta discusión que estamos teniendo ahorita. Claro. Pues yo más que una conclusión, lo que hago más bien es reafirmar en mi caso, mi postura de distanciamiento crítico con la agroecología misma. Mira, profe Carlos, yo he sostenido en muchos debates, en algunos escritos, que para entender la agroecología tenemos que salirnos de ella y navegar en otras corrientes, en otras experiencias, en otras disciplinas, que es un poco lo que yo he hecho. En estos momentos yo veo que hay dos agroecologías, como decía ahora, una agroecología occidentalizada, una agroecología hegemónica, una agroecología dominante, occidentoxicada, y una agroecología o unas agroecologías que se divorcian de esa mirada. Yo me ubico en ese divorcio, me ubico allá en esas agroecologías otras porque eh, eh, digamos que entre muchas cosas permite mirar por fuera del paradigma, por fuera de lo disciplinar, por fuera de lo normativo en términos de agricultura y todo esto. Creo que más que en la conclusión es reafirmar que los agroecólogos
debemos asumir con seriedad la urgente necesidad de cuestionar a la agroecología misma, problematizarla, repensarla, llevarla hacia otros horizontes, a otras posibilidades, a otras sonoridades, a otras estéticas, incluso de mirarla desde las orillas, de construirla, si se quiere. Ahora en diciembre creemos, si todo sale bien, publicamos con nuestro grupo de investigación un libro resultado de un proyecto de investigación en el que allí es muy pequeño el libro, pero le llamamos así, el solo nombre es sugerente, ¿no? Perturbando el texto agroecológico, anotaciones urgentes para una urgente descolonización de la agroecología. Y allí afirmamos esa necesidad de tomar esa postura desobediente con la agroecología misma. Creo que, y es un mensaje que hemos dado ya muchos agroecólogos, es necesario que los agroecólogos, no solo de formación, ¿no? También de trayectoria, de pasión, de, de atracción, de práctica. Miremos esta agroecología, hagamos una pausa y sentemos a repensarla porque es necesario hacerlo, ¿no? Nosotros ahora estamos ubicando la agroecología como un elemento más constitutivo de lo que llamamos pensamiento crítico latinoamericano. Si ustedes revisan la agroecología latinoamericana, no solamente como escrito, sino como práctica, contrasta mucho con las agroecologías de otras latitudes. Entonces, la agroecología es una forma de pensamiento latinoamericano, es una forma de ser y estar latinoamericana, de estar en el territorio latinoamericano. La agroecología es una forma de pensarnos, de orientarnos, de buscarnos, de encontrarnos, de hallarnos, de problematizarnos, y a ese nivel debemos llevarlo, no centrarnos en esa agroecología como esa disciplina científica estrictamente relacionada a un conjunto de prácticas ecológicas y orgánicas de la agricultura, en torno a la agricultura, sino como un referente ontológico, epistémico, político, que va mucho más allá de esa mirada reduccionista y permite entender muchas dinámicas del territorio y muchas de Latinoamérica, ¿no? La agroecología es pensamiento crítico. Me gusta cuando Peter Russell, en una editorial que leí hace poco, le decía a la FAO, la agroecología de ustedes es productiva y la nuestra es política. ¿Sí? La de Peter Russell del gringo, ¿no? Sí, que está en México. Bueno, sí, eso está en Centroamérica. Sí, él está ahora trabaja, creo que sí. Y me gusta porque la agroecología, decía él, ¿no? Nuestra agroecología es política, pero hablando en clave de la vía campesina, no él como académico, sino como la vía campesina, que ese movimiento que dice nuestra agroecología es política, al hablar de política ya está hablando de unos cuerpos, de unos campesinos, de unos sujetos que sientan unas voces de protesta, de militancia, de reclamo, de cuestionamiento frente a este modelo avasallante, ¿no? La agroecología, por eso es que trasciende eso agronómico. La agroecología configura una práctica política definitivamente en todo territorio. Cuando uno ve, nosotros miramos esas entrevistas tan hermosas que le hacíamos a estos campesinos del Líbano, uno mira un sujeto político en potencia allí, ¿sí? Uno mira un sujeto que está configurando acciones políticas en sus territorios, políticas para producir, políticas para sembrar, políticas para cuidar, para cultivar, para comercializar, para reclamar, para resistir, para defender el territorio, toda una acción política conjunta, ¿sí? Y sabemos que la política se converge donde estamos todos juntos, por eso aludía a ese yo comunitario que configura la agroecología en los territorios. Entonces, es por ahí, creo que más que concluir es como reafirmar esa necesidad permanente de militar desde la agroecología, de ubicarnos en la agroecología, resignificarla, defenderla de estos monstruos que la quieren cooptar, que la quieren apropiar, que la quieren hegemonizar. Sí, me parece bien sensata su postura. Y bueno, perdón, yo doy un saludito cortico que nos saluda desde México, desde Cortázar, Guanajuato, el señor Jorge Vázquez Martínez. Un saludo a don Jorge. Gracias por escucharnos. Bueno, y ya para concluir, yo también quiero decir algo. Resulta que cuando hace mucho tiempo yo tuve una profesora que se llama Chantal Aristizábal, ella es de la maestría que yo hice en bioética. Y ella nos decía acerca que muchas veces las ciencias tienden como a polarizar, ¿cierto?
Entonces, que las ciencias tienden a polarizarse, por ejemplo, va a ver en todo en blanco o en negro. En este caso, estoy de acuerdo con ella. O sea, la ciencia occidental tiende a hacer eso, ¿cierto? Y viendo la ciencia desde ese punto de vista que nosotros le dijimos ahorita, que era como esa racionalización de los hechos de la naturaleza, ya podemos abarcar otro enfoque diferente. Entonces, se me ocurre como adaptar una frase de ella, donde hablaba de que la bioética es como unas gafas que uno se coloca que no ve en blanco y en negro, sino la gama de grises que hay en la mitad. Yo le cambiará a ella no el blanco y el negro, sino la naturaleza y la humanidad, ¿cierto? Y que la agroecología son esas gafas que nos permite ver todas esas cosas que suceden en ese entramado que suceden acá alrededor, donde me parece muy honesto empezar a mirar de que las agroecologías, como usted las llama, no solamente están en Latinoamérica, ni en Europa, ni en África, ni en Asia, bueno, en todas partes donde estén, y que pues es una construcción global donde yo pensaría que como que el fundamento filosófico de la agroecología en todas partes va a ser más o menos el mismo, ¿no? Pero los métodos y la forma de unificar criterios son las diferentes. Entonces, de pronto para algunas personas piensan que la agroecología es producir limpio, sin cero químicos, pues bueno, allá su postura, ¿no? Y lo harán por algo, ¿cierto? Pero el indígena que de pronto está en la Sierra Nevada con su chacrita cultivando sus cosas de pan coger también está haciendo agroecología. Entonces me parece muy interesante. Esto de apropiar los saberes locales, para mí es fundamental cuando nosotros hablamos de una construcción epistemológica de la agroecología, porque se nos olvida que está pensando el rural, se nos olvidando de dónde venimos. O sea, yo siempre he pensado que uno tiene que empezar cuando quiere empezar un camino largo, tiene que empezar a mirar con el retrovisor para ver dónde venimos, ¿cierto? Pero ya empezamos donde sabemos para no volvernos en los pasos atrás. Entonces, Jimmy, yo le quiero dar a usted muchas gracias. Estoy muy agradecido con usted porque pues este es el primer conversatorio del Semillero de la Madremonte, donde de una u otra forma usted le quitó la hegemonía a la participación como tan técnica que yo quería como quitarle un poquito como ese sesgo agronómico que a veces tiene la agroecología, porque pues claro, está bien que se haga, pero pues de una forma pues sensata, ¿no? O sea, yo pienso que como lo llama usted, la agronomía ecologizada, funciona. Sí, es una tendencia. Claro. Pero pues también hay otra forma de ver el mundo, ¿no? Bueno. Entonces, pues ya para despedirlo y agradecerle mucho a las personas que se conectaron y que estuvieron hablando con nosotros acá, pues mandándole un saludo muy especial a esas personas que participaron. Igual perdón, este Facebook Live va a quedar guardado en la página de La Madremonte y mañana yo creo que voy a guardar la grabación y la descargo en la página de YouTube del grupo La Madremonte. Luego les pasaré por acá mismo el link para que puedan ver esta charla que acabamos de tener con Jimmy acerca de ese tema tan chévere. Entonces, pues Jimmy, muchas gracias de nuevo. Oh, profe Carlos, muchas gracias a usted. El placer siempre ha sido mío, el orgullo ha sido mío de estar aquí compartiendo el escenario virtual con usted y con todas estas personas que se tomaron el rato y la molestia de escucharnos, ¿no? Estos son los espacios que nos ubican, los espacios en donde nos encontramos y que necesitamos, porque como decía muy al comienzo, que lo vaticinaba y así fue, estos espacios configuran unas dialécticas urgentes y necesarias para estos tiempos de crisis. Por supuesto que sí. Y acá estaremos cuantas veces sean necesarias. Así es. Sí, listo, Jimmy. Muchas gracias. Entonces, muy agradecido de nuevo y nos vemos entonces. Vale. Por el camino agroecológico nos encontramos. Eso. Felicidades. Bueno, un abrazo. Que esté muy bien.